Un placer teneros a los tres por aquí, como digo, con muchos puntos candentes en las últimas horas, muchas tensiones, muchos conflictos geopolíticos. Si os parece, empezamos por Venezuela. Empezamos por este llamado de Maduro a movilizar a su ejército, la oposición que sigue diciendo que ha ganado estas elecciones, pendientes de la Organización de Estados Americanos. Colombia se pronuncia también en las últimas horas, se habla incluso de un asalto a la Embajada de Argentina. Paco, por todo esto te quiero preguntar cómo es la situación en Venezuela y sobre todo cuándo se puede resolver. Bueno, lo que está pasando en Venezuela es la crónica de un fraude anunciado, ¿no? No porque lo haya habido, sino porque el fraude ya se cantó hace meses, prácticamente cuando se convocaron las elecciones presidenciales en Venezuela. Esto forma parte de una estrategia del Departamento de Estado de Estados Unidos, de una estrategia que yo calificaría como golpista. Es decir, que en cualquier caso ellos nunca iban a admitir el resultado electoral si no implicaba que ganara su candidato. Es decir, hay dictadura cuando ganan los candidatos opuestos a Estados Unidos y hay democracia cuando ganan los candidatos que apoya a Estados Unidos, ¿no? Entonces, el llamado fraude estaba cantado desde hace meses antes de que se celebraran las elecciones. Lo que menos les interesa es el resultado y las actas electorales y las mesas, las actas de las mesas una por una, etcétera, etcétera. Sobre esto yo quiero aclarar una cosa. La ley del embudo que se está aplicando a Venezuela en relación con el escrutinio electoral. Creo recordar que fue el 9 de junio, ¿no? Pasado, no hace tanto, cuando tuvimos elecciones europeas en España. Pues bien, las elecciones fueron el 9 de junio. Entre el 9 y el 14 de junio las juntas de zona transmiten a las juntas electorales provinciales los resultados de las mesas, las actas de las mesas, y el recuento y escrutinio definitivo lo proclama la Junta Electoral Central, una vez revisadas las actas de las mesas. Y eso se produjo con la proclamación de resultados definitivos el 29 de junio, en unas elecciones que se celebraron el 9 de junio, ¿no? O sea, que estamos hablando de unos cuantos días, ¿no? Pues bien, en el caso de Venezuela, pasadas escasas horas, casi antes de que se cerraran las urnas, ya habían cantado fraude y estaban exigiendo las actas de las mesas electorales una por una. No solo la oposición venezolana, sino también los gobiernos occidentales, ¿no? Es decir, en justa correspondencia, Venezuela podría exigir en la próxima convocatoria electoral en España las actas de las mesas una por una a las 2 horas de haberse celebrado las elecciones y no 15 días después, como es lo habitual en el proceso electoral, ¿no? Bueno, pues pendientes de Venezuela, de las elecciones, de la crisis sobre todo, ¿no? Vemos a una sociedad totalmente enfrentada en estos momentos. Enrique, por esto te quiero preguntar, ¿cómo ves la situación en Venezuela y sobre todo lo mismo que le planteaba a Paco, cómo y cuándo se puede resolver esto? ¿Quién puede mediar en este conflicto que parece que solo va a ir a más? Bueno, pues desde mi punto de vista, claro, viendo a Estados Unidos, que tampoco está demasiado alarmado con la cuestión, uno se tiende a pensar, a mal pensar y decir, bueno, seguro que el petróleo tiene que ver algo con esto. Evidentemente, sí. Las sanciones a Venezuela, la licencia general especialmente de Estados Unidos hacia Venezuela expiró hace unos meses, pero dijeron, bueno, licencia general no, pero sí licencias concretas a diversas compañías industriales como Chevron y otras estadounidenses. Entonces, para Estados Unidos lo importante es que el petróleo venezolano siga fluyendo principalmente hacia Estados Unidos, que se lo lleven ellos. El punto de inflexión que puede ser, mirando el calendario, dentro de 3 meses va a ser la cumbre de los BRICS en Rusia, en Kazán. Esto significa que Venezuela es uno de los candidatos posibles a ingresar en los BRICS en vigor 1 de enero de 2025. Entre medias está a principios de noviembre las elecciones en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaría si de repente Venezuela entra en los BRICS y ya dejan de tener miedo a las sanciones occidentales, especialmente estadounidenses, y orientan toda su industria petrolífera a países del ámbito como Rusia, China, India, que es uno de los mayores compradores también de petróleo venezolano? Imaginémonos si entra a los BRICS. En los BRICS también está Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán, países exportadores de petróleo, y también en esa cosa de ser mal pensado resulta que la OPEP, dirigida ahora por un kuwaití, también ha admitido los resultados de las elecciones. Es decir, ha reconocido a Maduro como presidente de Venezuela.
Entonces, ¿qué pasaría aportando este dato geopolítico y geoeconómico a la cuestión? Ahora Estados Unidos está tranquilo. Primero tiene división en Hispanoamérica, que para ellos es lo fundamental. Que, digamos, su patio trasero esté siempre como un corral con zorros. Que aquello esté lleno de sangre, que sea un baño de sangre, básicamente. ¿Por qué? Porque así seguirán siendo los grandes del asunto y los que podrán decir, veis, nosotros somos el orden y de Río Grande para abajo son todos una banda de salvajes. Por otro lado, cuanto más se maten entre ellos, menos competencia económica y geopolítica van a tener. Más enfrentados van a estar y por el otro lado más mano de obra van a tener en Estados Unidos y tampoco van a tener que emplearse mucho en fabricar activistas. Ya básicamente con una oposición radicalizada van a tener esa palanca, ese intermediario para jugar a derribar gobiernos, que es lo que van intentando ahora, poquito a poco, suave, porque lo principal es que el petróleo siga fluyendo hacia ellos. Así que desde mi punto de vista, la cuestión clave se basa en 3 fechas: octubre, cumbre de los BRICS; noviembre, elecciones en Estados Unidos; y de ahí enero, entrada de Venezuela en los BRICS, posible reordenamiento de toda la industria, de toda la economía de Venezuela hacia los países BRICS, donde no haya miedo a las sanciones, donde el dólar se pueda dejar de usar, donde se puedan usar otras monedas en ese comercio internacional. Y entonces Estados Unidos se va a quedar sin una pieza más de ese patio trasero suyo que mangonear. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos, también de su papel bueno, pues en esta división, en esta polarización, ¿no?, que estamos viendo sin duda en Venezuela. Carlos, por lo mismo te quiero preguntar, ¿cómo ves, cómo valoras la situación en Venezuela? Y también quiero meter otra cosa encima de la mesa. Se habla de la posible detención precisamente de la oposición, de María Corina Machado y de Edmundo González. Claro, quiero preguntar cómo afectaría esto pues a toda la tensión que ya se está viviendo en Venezuela. Sí, que en Venezuela pues iba a haber un fraude electoral, pues desgraciadamente esto era algo muy previsible, ¿no? En el sentido de que recordemos que Venezuela es un país en el que ya la Organización de Estados Americanos ya ha denunciado una violación sistemática de derechos humanos, y la alta comisionada, recordemos, de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pues ya en su momento también emitió un informe muy duro contra el régimen de Maduro en este sentido, ¿no? Hablando de una violación sistemática de derechos humanos. Recordemos que hay una causa abierta en la Corte Penal Internacional contra Maduro por esta violación de derechos humanos, ¿no? Lo que yo sí que resalto es la capacidad de organización que ha demostrado la oposición en estos comicios, en el sentido de que María Corina Machado ha sorteado esa inhabilitación presentando a Edmundo González como candidato y había pedido a todos los testigos que se encontraban en los colegios electorales pues que se hiciesen copia de las actas originales, según María Corina Machado, y la oposición pues ahora mismo tienen el 80% de las actas originales, que demostraría claramente este pucherazo perpetrado por Maduro. No hablemos de cuestiones un poco más conspiranoicas, en el sentido de que pues vimos un selfie en el centro de control de datos en el que se veía esas pantallas en las que se vislumbraba pues esa clara victoria del 70-30% del candidato, como algunos países como Ecuador pues ya han reconocido como presidente electo a Edmundo González. Maduro ya anunció que, independientemente del resultado, pues que en Venezuela pues iba a haber un baño de sangre, ¿no? Y está cumpliendo pues sus amenazas. Estamos viendo esta represión brutal, sino que se lo pregunten a mi excompañero Víctor González Coello, que fue diputado nacional y que fue detenido y deportado a España, y él relató con bastante, digamos, muy prolijo en detalles, pues cómo le habían vejado en esos calabozos del SEBIN en el aeropuerto al periodista Kake Minuesa. Por lo tanto, vemos que es un país en el que no se respetan los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por lo tanto, me sorprende que aquellos que se erigen como demócratas pues no sean capaces de denunciar lo que realmente está sucediendo en este país.
Me sorprende también gratamente, ¿no?, un poco la reacción de la comunidad internacional, en el sentido de que aliados estratégicos, compañeros del Grupo de Puebla de Maduro, como son Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile o Lula da Silva en Brasil, pues están pidiendo el recuento de las actas y están hablando de que no hay transparencia en este proceso electoral. El centro Carter, nada sospechoso para el régimen de Maduro, porque en otras ocasiones sí que ellos lo han puesto como de ejemplo, pues ha hablado de que no se han garantizado ni los mínimos estándares democráticos en estas elecciones. También no me deja de sorprender, por ejemplo, declaraciones de líderes políticos en España como Feijóo, que su delegación del Partido Popular, esos 10 diputados nacionales como observadores, que no pudieron acceder al país para ser observadores, y que hable de que las elecciones se desenvolvieron en un clima de paz, que en los vídeos que se están colgando en medios de internet, en la red social X, pues vemos cómo demuestran justamente todo lo contrario, ¿no? A lo que voy, yo creo que la comunidad internacional en este caso pues tiene que ser firme y respaldar la voluntad popular del pueblo venezolano, que en este caso todo apunta a que en estos comicios ha decidido acabar con un régimen totalitario, en este caso de Maduro, y están exigiendo pues una transición política y que realmente pues se respete esa voluntad, porque yo entiendo que los demócratas tenemos la obligación que ponernos del lado de la voluntad del pueblo, que en este caso ha elegido, y a pesar de todas las trabas que hemos visto en este procedimiento electoral, pues finalmente con las actas originales, si realmente arrojan esos resultados, pues estamos hablando de unos datos de 70% de apoyo más o menos al candidato Edmundo González y de un 30% pues a Nicolás Maduro, y yo espero y deseo que finalmente el pueblo de Venezuela pues sea libre, ¿no? Pues pendientes de la libertad, de la situación en Venezuela. Paco, te quiero preguntar a ti también por la posible detención de Corina Machado y Edmundo González. Estamos viendo protestas en Venezuela, hoy también se esperan protestas a favor de Nicolás Maduro, pero claro, el hecho de tener a la oposición pues podría echar más leña al fuego en este sentido, ¿no? Quiero preguntarte por esta nueva opción que se está barajando ya. Bueno, yo no doy crédito a las cosas que se dicen en los medios occidentales ni a las cosas que dice la oposición venezolana, hasta que no se confirme tal cosa en relación con las detenciones que dices, ¿no? Por otra parte, resulta bastante llamativo que los mismos que proclamaron que el personaje ese llamado Guaidó era presidente de Venezuela porque se autoproclamó como tal, subido a una caja en una plaza, ahora duden de la limpieza del proceso electoral en Venezuela, ¿no? Resulta bastante curioso, ¿no? Eso no era sospechoso, es decir, que un tipo se autoproclame presidente sin ningún tipo de actas, ni de votación, ni de nada, ¿no? Bueno, pues esos mismos ahora son los que dudan del proceso electoral en Venezuela. Por otra parte, resulta también bastante curioso, por no decir muy sangrante, que se hable de brutal represión en Venezuela cuando estamos asistiendo en directo a un genocidio por parte de Israel en Palestina, con cifras por parte de médicos estadounidenses allí en el terreno que pueden llegar a los 80.000 muertos, ¿no? Es decir, no hay una proporción, ¿no?, en la valoración de las cosas, ¿no? Y por otra parte, bueno, yo creo que es evidente que hay un proceso electoral de escrutinio que no dura horas, como es lógico, porque si no, no sería un proceso garantista. Ya lo he dicho antes, en España puede durar hasta 20 días la proclamación definitiva de los candidatos a raíz por parte de la Junta Electoral Central a partir del escrutinio oficial de las actas, de su recabación y de su escrutinio. Ese proceso puede durar hasta 20 días. A Venezuela se le está exigiendo eso desde antes incluso de que se cerraran las mesas electorales, ¿no? Lo cual es... Y por otra parte, bueno, estamos viendo también la cantidad de mentiras y manipulaciones, especialmente en la red X, ¿no? Bueno, de montajes, fotos trucadas o falsas, imágenes de 2017 y 2019 que se presentan como de ahora,
etcétera, 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 ¿no? Por cientos, ¿no? Y por otra parte, la campaña de insultos y amenazas que yo he sufrido personalmente por parte de esos demócratas, ¿no? Cuyo único argumento es amenazar de muerte a las personas que opinan de forma diferente a ellos, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante un proceso muy parecido y similar al que pasó en Bolivia. No admitieron los resultados que dieron la victoria de Evo Morales y dieron un golpe de Estado, ¿eh? O lo que ocurrió en Perú, donde también hubo un golpe de Estado institucional contra el presidente elegido en las urnas, ¿no? Y bueno, pues en Venezuela asistimos a la enésima intentona golpista por parte de la oposición de ultraderecha de Venezuela y sus aliados de los gobiernos, de determinados gobiernos occidentales, como es el caso especialmente de Chile, por ejemplo, y de Argentina, ¿no? Dos versiones del neoliberalismo que aparentemente están confrontadas, pero que a la hora de la verdad hemos visto cómo defienden lo mismo, ¿no? Insisto, esperemos al escrutinio definitivo de los resultados, pero bueno, lo mismo pasa en España. Antes de que haya el escrutinio definitivo, que pasa en unos 20 días, como es lógico, los delegados de las juntas electorales transmiten el escrutinio provisional, los resultados provisionales, y por eso se puede saber el resultado de unas elecciones en horas, ¿no? Más en el caso de unas elecciones que son con candidatos presidenciales, no de elección de diputados, que sería mucho más complicado, ¿no? Es decir, una doble vara de medir, la ley del embudo aplicada a Venezuela y, por supuesto, como ha dicho Enrique, creo que es el contertulio del centro, efectivamente esto se trata de geopolítica, es lo que hay en el fondo del asunto. Venezuela va a solicitar su ingreso en los BRICS y, bueno, va a dejar de tener dependencia comercial de Estados Unidos en cuanto al crudo. Y el gran problema de Venezuela, ¿cuál es? Como lo era el gran problema de Bolivia, por el cual dieron un golpe de Estado, que era el litio. En el caso de Venezuela es que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, sencillamente. Y que eso, para los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, es inasumible que no tenga un gobierno bajo su control, ¿no? Estados Unidos y los países occidentales o sus satélites, ¿no? En fin, yo creo que poco más hay que decir. Es decir, daba igual el resultado, o sea, el resultado les da igual. Ellos habían decretado fraude hacía meses, antes de que se convocaran las elecciones prácticamente. Bueno, creo que al pueblo venezolano pues no le da igual el resultado, ¿no? No, pero usted no puede hablar en nombre del pueblo venezolano. Es el síndrome Guaidó también. No, el síndrome Guaidó no. La diferencia que hay entre el proceso electoral en España, por ahora, es que al día siguiente de las elecciones, o 2 días, no está intentando tomar por la fuerza a la embajada, por ejemplo, de Argentina, en Madrid, por ejemplo, porque ahora mismo estamos viendo imágenes como en Caracas pues está asediada esa embajada porque han dado refugio a esos líderes opositores o esos cortes de luz masivos que hay y que vienen en el Palacio de Miraflores, pues tienen electrógenos para generar la luz. Pero es que hasta el propio Grupo de Puebla, que creo que no es nada sospechoso en este escenario, ha pedido ese recuento y transparencia. El Grupo de Puebla, recordemos lo que representa. O sea, y es que Nicolás Maduro forma parte de ese Grupo de Puebla y sus propios socios de Hispanoamérica, pues no solo no lo han respaldado, sino que están pidiendo que haya transparencia porque entienden que hay que respetar la voluntad del pueblo. Y entiendo, y obviamente yo no soy representante del pueblo venezolano, pero obviamente soy una persona que empatizo con el sufrimiento de hace 25 años de una dictadura que hay en Venezuela que empezó con Hugo Chávez, y esto es una realidad. Si bien es cierto que también comparto en parte lo que ha comentado Enrique, pues ciertos posicionamientos geopolíticos, porque como todos sabemos tienen esas implicaciones geopolíticas. Y vuelvo a repetir ese tridente que a mí me ha sorprendido, que es Boric, Petro y Lula da Silva, que lejos de reconocer directamente ese resultado que ha proclamado esos medios oficialistas del régimen chavista, pues no solo no lo han reconocido, sino que lo están cuestionando. Lo están cuestionando. De hecho, Boric dijo que le parecía sorprendente el resultado en el sentido de que pues entendía que no se podía corresponder en absoluto con la realidad de lo que estaba sucediendo, ¿no?